Y ahora, una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Querido soldado de Cristo, una vez, allá en el libro de Hechos, se narra el encuentro del apóstol San Pablo con los atenienses. Y Pablo estaba enardecido por ver tanta idolatría en Atenas, que tenían dioses por todos lados. Y él comenzó a predicar. Y los atenienses, que se dedicaban, dice la escritura, que a decir y oír algo nuevo, se parece a los tiempos actuales, que están toda la vida viendo qué video viral es nuevo, siempre lo nuevo, lo último. Entonces querían escuchar qué traía el apóstol Pablo de nuevo, para oír algo nuevo. En ese tiempo había dos grandes filosofías, como dice la escritura, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos que decían que la vida hay que gozarla con placeres para que vivamos y comamos porque mañana moriremos. Esa es la filosofía epicúrea. Muchos parranderos viven la filosofía epicúrea. Y la otra corriente filosófica eran los estoicos, que ellos estaban disciplinados en su estilo de vida. No se dejaban dominar por ninguna emoción, ni de felicidad, ni de tristeza. Tomaban las cosas como tenían que venir. No trataban de vivir idealmente, sino que aceptaban la realidad de las cosas. Eran dos filosofías distintas y era lo que imperaba en aquella época. Y se pusieron pues a escuchar al apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo llegó a decirle que Dios no habitaba en templos, ni tampoco en ídolos hechos por manos de hombres, sino que la creación misma habla de él. Y él cita algo que quiero destacar, que él llegó a decir que en él vivimos, nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos, hablando de Dios, que Dios es el que hace que vivamos. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Todo viene de Dios, por Dios y para Dios. Me acuerdo cuando estaba la iglesia recién terminada, que íbamos a tener un culto y me acordé que había un monte al lado que estaba un poco alto y había poco tiempo. Oye, he salido del banco donde trabajaba como abogado, me compré un machete en el supermercado Rey y me fui temprano, como 2 horas o 3 horas antes de inicio del culto, para machetear toda esa hierba. Y yo le alzo el machete al cielo, Señor, como dices tú, en ti vivimos, nos movemos y somos. Muéveme, Señor, y dame la potencia de derribar este monte. Ayúdame, Padre, ayúdame porque quiero que no se vea presentable el templo con este monte al lado. Y comencé a cortar. Y en eso pasa un hermano y se baja. Pastor, espéreme aquí que yo voy. Y trajo una máquina de cortar hierba. Vino otro y vino otro. Y ya tenía un equipo que en menos de media hora o 40 minutos se había derribado todo el monte y quedó parejito, como si fuera un césped. Cuando tú te entregas al Señor, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y cuando Dios mueve y da vida y hace que todo resulte, Dios es el que hace que las cosas vayan más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Muévete bajo el Espíritu de Dios. Actúa bajo el Espíritu de Dios. Todo es de Él. La plenitud de todo lo que existe es de Él. Dale a Él el mandato. Él es nuestro comandante en jefe. Deja que Él actúe y Él hará. Ahora tú tienes que mojarte, tienes que actuar, sacar tu machete y decir, Señor, aquí está, estoy como obrero tuyo, actúa, muévete en mí, Señor, muévete en mí. Entonces, qué hermoso cuando como soldados de Cristo vivimos, nos movemos y somos por Jesucristo. Y cuando Él actúa en nosotros, ocurren cosas maravillosas que rompen nuestro entendimiento. Y en mi vida personal, en mi propia vida personal, puedo contar incontables anécdotas de cómo comienza uno haciendo algo en la mente pequeño y Dios la sobreagranda y rompe todos los patrones y queda uno maravillado de cómo el Señor se glorificó en el poco actuar de uno. Cuando le decimos al Señor, muévete por mí, Señor, actúa por mí, Señor. Señor mío, Dios mío,
Que mi soldado escuche esto y diga: en ti vivimos y nos movemos y somos. Actuar no en nuestra fuerza, porque no es con espada, ni con ejército, ni con nuestra fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Jesucristo, muévete. Muévete a través de estos vasos de barro que somos nosotros. Y glorifícate en estos tiempos de pandemia. Pero que seas tú el hacedor de maravillas. Gracias, Señor, porque haremos cosas grandes en tu nombre. No por nosotros, sino por el poder que actúa en nosotros. En el nombre de Jesús, bendice este día en Cristo amado. Amén. Has escuchado una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Nos gustaría saber de ti. Escríbenos a iglesiabdorado@gmail.com.